Incidencia del VPH en México. El equipo está conformado por María Fernanda Pérez Romo, Francisco Javier López Huerta y su servidora Ana Laura Ramírez Ramírez. Bueno, comenzamos definiendo qué es el VPH. Es un virus altamente trópico, es decir, que tiene especial predilección para reproducirse en células epiteliales de la piel y mucosa. El contagio va a ser cuando se liberan partículas del virus en la superficie de estas lesiones, sobre todo cuando hay microlesiones. De acuerdo al serotipo, es decir, al diferente subgrupo de este virus, va a ocasionar diferentes tipos de verrugas. Pueden ser cutáneas, papilomas laringeos, diversos tipos de cáncer, como lo son el cáncer cervicouterino, anal, de pene y vulvar. Sobre todo los serotipos 16 y 18 van a tener más riesgo de cáncer. Casi todas las infecciones por VPH van a desaparecer aproximadamente de 2 a 3 años. Sin embargo, el cáncer cervicouterino va a evolucionar lentamente y siempre va a ser secundario a una infección persistente por VPH. Algunas cosas que la mayoría de la población no sabe sobre este virus es que el 80% de las mujeres, si no es que más, van a tener o han tenido este virus. El contagio, como ya lo dijimos, se da entre la piel y la mucosa y una buena forma de prevenirlo es mediante el uso del preservativo. Van a existir más de 200 tipos de serotipos y de 15 a 30 van a ser los de más alto riesgo. Estos pueden infectar, como ya dijimos, vagina, vulva, ano, garganta y boca. Bueno, se hicieron dos tablas en las que más o menos se pudo investigar y analizar un poco acerca de la tendencia por parte de los estados de la República con mayores casos de VPH. En el primer caso tenemos por estado una división en la que se presentan los 5 estados con mayor incidencia, que fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León, tomando en cuenta del 2020 para el 2025. Y también tenemos datos recopilados del boletín epidemiológico, en el que año con año tenemos un número de casos acumulados en mujeres específicamente. En el 2020 tuvimos 13.132, en el 2021 14.481, en el 2022 15.908, en el 2023 15.327, 2024 16.450 y 2025 16.200. También calculamos la incidencia y prevalencia en mujeres, tomando en cuenta también los mismos años, desde 5 años para atrás, bueno, perdón, de este año para 5 años atrás. Y la incidencia que mayor salió, bueno, con un número de casos mayor, fue el 2024, teniendo 24,55 por cada 100.000 habitantes que fueran mujeres. De igual manera, para calcular la prevalencia no se pudo calcular de manera exacta debido a que los datos en el boletín epidemiológico solamente reportan casos que sean nuevos y no se pudo encontrar cifras como tal de casos totales que hubiera año con año en la República Mexicana. Sin embargo, en algunos artículos científicos sí más o menos menciona la prevalencia por medio de estudios que se hacen en grupos grandes de mujeres. En este caso, se llama Aliados por la Salud. Se hizo aquí en México y se publicó en el 2025 y se tomaron en cuenta 596.444 mujeres. En este caso se reportaron que la prevalencia nacional fue de 21,8% y de los casos mencionados anteriormente con mayor, perdón, de los estados mencionados anteriormente con mayor casos de VPH durante los últimos 5 años fueron igual Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León, y el que tuvo una mayor incidencia fue el Estado de México. También tenemos una tablita que menciona las defunciones por tipo de tumor maligno según el grupo de edad y sexo. Y de 20 a 29 años tenemos que la tasa de defunciones fue de 0,9 por cada 1.000 habitantes y de 30 a 59 fue de 9,9 por cada 100.000 habitantes. También los factores que más influyen, en este caso, en el año 2024, que fue el que tuvo mayor incidencia de casos de VPH en mujeres,
Tenemos que una fue la cobertura vacunal, los programas de educación sexual y determinantes sociales en ese mismo año. Durante el 2024 se llevó a cabo la campaña nacional de vacunación contra el VPH y se superó la meta que se tenía estimado aplicar 1.132.634 dosis y al final se aplicaron 1.396.502 dosis, lo cual llevó una cobertura superior al 108% que se tenía estimada. Se les da prioridad a las niñas de quinto grado de primaria o de 11 años, niñas adolescentes rezagadas de vacunaciones anteriores y poblaciones en riesgo como gente con VIH o con otra enfermedad crónica. El IMSS también reportó que en 2024 se realizaron más de 3.7 millones de pruebas de Papá Nicolau y también promueve varios programas o pláticas y consejerías en algunos centros de salud para prevención de ITS y el conocido programa Prevenimos. Para determinantes sociales que influyeron en este resultado del 2024, tenemos que hay varios determinantes sociales, como el acceso desigual a la vacunación y servicios de salud sexual, que claramente es más bajo en espacios o poblaciones rurales, bajos niveles de conocimiento de prevención, que también disminuyen en poblaciones rurales, y normas culturales y estigma, que normalmente lleva a las mujeres a no querer hacerse pruebas de prevención para ver si padecen si tienen este virus. Lo que nos lleva a pensar que la vacunación realmente sí protegió pues a las niñas que fueran más chicas. Sin embargo, hay mujeres ya bueno, adultas que no tuvieron el acceso a esta pues jornada de vacunación. También tenemos que hubo más pruebas y tamizajes, lo cual es algo bueno, un incentivo bueno. Sin embargo, esto puede llevar a que a lo mejor haya habido un disparo de casos nuevos durante ese año, o sea, una mayor incidencia. Y también determinantes sociales y desigualdad que, como bien ya mencionamos, pues hacen que a lo mejor vayan o no vayan, o acudan o no acudan las mujeres a las jornadas de prevención de ITS. Y pues bueno, ya mencionábamos algunas de las medidas que hay que tomar para la prevención y detección del VPH. En este caso los vamos a ir dividiendo por niveles, ya sea de atención o niveles hospitalarios. En este caso, el primer nivel de atención va a tener como objetivo principal la de pues bueno, y ya también como una estrategia bastante efectiva, va a ser la vacunación, que era lo que ya estábamos mencionando. Esto, sobre todo, ¿por qué la vacunación? Porque esto nos va a proteger contra todos los tipos virales o los principales, los serotipos, ya sean tanto de alto riesgo como los que no, ya que estos aproximadamente causan o influyen un 70% en los casos de cáncer cervicouterino. El sistema de salud obviamente ha implementado campañas nacionales tanto de vacunación, esto va a ser dirigido principalmente a las poblaciones de riesgo, que era lo que ya mencionábamos. En este caso igual la campaña incluye desde un quinto grado o aproximadamente 11 años, que es el equivalente. Esto va a ser con el objetivo de prevenir pues, las infecciones desde el inicio, bueno, antes del inicio de la vida sexual. También lo que México pues va a estar alineado a la estrategia pues global de la OMS, sobre todo para eliminar el cáncer cervicouterino, ya que bueno, este organismo planea que para el 2030 el 90% de las niñas estén vacunadas contra VPH, esto antes de los 15 años, un 70% de mujeres vayan a tener un tamizaje y el 90% de las mujeres vayan a tener un tratamiento oportuno contra las lesiones precancerosas. Bueno, igual ya como comentábamos, vamos a tener una población objetivo. En este caso, aquí en México, en el 2025 se agregaron a los niños, por lo que la población principal va a ser niñas y niños de 9 a 14 años, también de 11 a 16 años, en este caso quienes no vayan a estar vacunados, personas que viven con VIH, adolescentes o mujeres que sufran o que sean víctimas de violencia sexual y sobre todo igual también mujeres en edad reproductiva. Pues bueno, ¿qué quiere decir esto? Igual que va a haber tres estrategias principales, en este caso como pues evaluarte va a ser siempre la vacunación y también otra de las estrategias pues secundarias, por llamarlo de alguna manera, vamos a tener la educación para la salud. Esto sí, a qué se refiere, vamos a tener campañas tanto de enfermedades de transmisión sexual, eh,
campañas de salud reproductiva, sobre todo también pláticas sobre lo que es la vacunación, ya que aquí en México, pues como comentábamos, va a haber determinantes sociales que esto a veces pues niega mucho como como genera mucha negativa a la aplicación de vacunas. Entonces, pues también sí es una pues estrategia bastante importante el hecho de cambiar la mentalidad de las personas respecto a este tema y también pues bueno, otra estrategia que habría que implementar en el primer nivel pues va a ser el fortalecimiento del servicio de la salud. ¿Esto a qué se refiere? Pues tanto con constantes capacitaciones para que, pues bueno, al fin de cuentas el personal de la salud es quienes da estas pláticas, también sobre todo un fortalecimiento en pues biológicos para que puedan llevarse a cabo las vacunas, personal humano, todo lo que se refiere para que, pues bueno, se puede llevar a cabo todas estas jornadas y campañas de vacunación. Igual, bueno, nos dimos a la tarea de hacer un cuadro comparativo en el que, pues, bueno, vamos a estar como revisando las estrategias y los programas de todas las instituciones, pues, más importantes, ¿no? A nivel nacional y podemos notar que de manera general todas coinciden en que la estrategia de prevención primaria es la vacunación, con sus pequeñas diferencias, en este caso el IMSS, que tiene un programa igual llamado Prevenims, que este se va a encargar de, pues, todo, como todo lo preventivo, ¿no? Y a su vez el ISSSTE tiene un programa homólogo que llamado Preveniste, y pues bueno, creo que ahorita lo que más nos está apoyando es el IMSS Bienestar, en este caso haciendo brigadas de vacunación comunitaria, que pues bueno, eso nos va a llevar a la vacunación en poblaciones, o sea, pues con alto grado de marginación. Como prevención secundaria o en el segundo nivel de atención, lo más importante o esto se va a enfocar en la detección temprana y diagnóstico oportuno, por lo que por lo que posteriormente vamos a estar mencionando el cuadro clínico y sobre todo los factores de riesgo, pues para tener un tratamiento inicial de las enfermedades, sobre todo esto para evitar las complicaciones, ¿sale? Las estrategias de prevención secundaria las vamos a basar en la identificación de lesiones precancerosas en el cuello uterino antes de que evolucionen al cáncer, ¿no? Un cáncer como tal. Las poblaciones de riesgo o las poblaciones objetivo en este tipo de prevención van a ser principalmente mujeres de 25 a 34 años, de 35 a 64 y también sobre todo mujeres con factores de riesgo, que es lo que ahorita les vamos a comentar. Bueno, como tal, los factores de riesgo tanto para lesiones por virus de papiloma humano como para lesiones precancerígenas o de cáncer cervicouterino son inicio de vida sexual antes de los 18 años, el tener múltiples parejas sexuales o una pareja que haya tenido múltiples parejas sexuales, infecciones de transmisión sexual previas, el tabaquismo es un factor muy importante, las mujeres u hombres que estén inmunocomprometidos, es decir, que tengan infecciones como VIH, enfermedades crónicas que depriman el sistema inmune, alguna pareja sexual, ya sea hombre o mujer, infectada por el virus del papiloma humano, y mujeres menores de 30 años que no hayan tenido antecedentes de control citológico, es decir, que no se hayan hecho ningún estudio de Papá Nicolau. Dentro del cuadro clínico, recordemos que más del 80% de las mujeres van a tener infecciones por el virus del papiloma humano y van a ser asintomáticas. Tal vez nunca en su vida lo noten. Sin embargo, cuando llega a haber algún tipo de lesión, van a ser verrugas genitales, van a ser pequeños bultos planos o en forma de típicamente mencionado coliflor. También pueden darse lesiones en otras regiones, como podemos ver en las imágenes. Pueden ser también verrugas en la lengua, amígdalas, paladar blando o laringe. La mayoría van a ser indoloras y en algunas ocasiones puede ocasionar comezón. Para las lesiones que estén en el cuello uterino, siempre se requiere una colposcopía para detectarlas. Y es muy importante recalcar que estos estudios se deben realizar en mujeres adultas que ya hayan iniciado la vida sexual. Siempre en mujeres o adolescentes menores a los 18 años es importante que estén presentes los padres, enfermeras en la realización de este estudio, ya que es un estudio sumamente invasivo. Y pues bueno, como estrategias de atención secundaria, vamos a tener cuatro principales. En este caso va a ser un tamizaje mediante la citología cervical. En este caso, pues es el que conocemos como Papá Nicolau. Este va a ser pues el método más utilizado para detectar cambios celulares anormales en el cuello uterino. También tenemos la prueba de detección de BPH. En este caso es un poquito más compleja tener acceso, ya que va a ser una prueba de ADN que va a permitir identificar los serotipos. Esto pues
aunque es un poquito más complejo, va a ser bastante importante para actuar a tiempo. También otra de las estrategias es la colposcopía, la confirmación diagnóstica. La colposcopía la vamos a utilizar para observar como tal el cuello uterino y otra de las métodos que utilizamos es una biopsia cervical. Esto va a ser para detectar las lesiones que se nos hagan sospechosas y pues bueno, también uno de los más importantes va a ser un seguimiento clínico. Esto porque para tener un monitoreo pues periódico con constancia de los pacientes que vamos a tener identificadas con lesiones. También parte muy importante dentro del seguimiento pues es hacer una referencia oportuna a servicios especializados y también un registro epidemiológico, esto con temas pues estadísticos. Bueno, como tal, las pacientes que llegan a un tercer nivel de atención es porque ya desarrollaron alguna lesión maligna o como tal cáncer cervicouterino. Los serotipos que son responsables es más del 80% de todos los casos de cáncer cervicouterino son el 16, 18, 31, 33, 45 y 56. La estadificación se va a establecer de acuerdo a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia conforme a las características de la lesión, es decir, la extensión, si invade más allá del cuello uterino o del útero, si está diseminado a otros órganos o ganglios linfáticos, y el pronóstico se va a dar de acuerdo no solo a los factores relacionados con los pacientes, sino también a los factores relacionados con el tumor, es decir, al tamaño, metástasis y serotipo, y los factores relacionados al paciente son el apego al tratamiento, porque no todos los pacientes tienen el mismo apego o no todos los pacientes aceptan el mismo tratamiento, al estilo de vida que influye mucho el alcoholismo y el tabaquismo, a la edad, entre otros factores. Bueno, como tal, nuestro equipo realizó una búsqueda de los costos. Estos son costos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Incluimos la terapia psicológica, consulta con especialista, la hospitalización, estudios de imagen, tanto previos a un procedimiento quirúrgico y posterior a un procedimiento quirúrgico, la intervención, la radioterapia. Hicimos un promedio de 12 sesiones de radioterapia, que es como para darnos una idea del costo aproximado, y sería de 132,865 pesos, que se podrían disminuir si se tuviera éxito en el primer nivel de atención, que es con la prevención y control del virus del papiloma humano, sin llegar a etapas de un cáncer cervicouterino. Y bueno, para concluir, el equipo elaboró tres propuestas en cuanto a las experiencias laborales que cada uno de los integrantes del equipo tuvo y pudo observar en sus áreas de trabajo. ¿Cuáles son los puntos claves para mejorar? Nosotros proponemos que en el primer nivel de atención siempre es el pilar fundamental para disminuir la incidencia y prevalencia de una enfermedad. En este caso, proponemos mejorar la planeación y logística en las campañas de vacunación para evitar discriminación a grupos vulnerables, es decir, personas que viven en zonas rurales o de alta marginación y que no tienen acceso a las campañas como en otros grupos. Aumentar el número de personal médico y de enfermería para cubrir las campañas de vacunación y promover pláticas y difusión de información, esto dirigido no solo a mujeres jóvenes o adolescentes, sino también a mujeres adultas sobre infecciones de transmisión sexual, sobre el virus del papiloma humano, para quitar esos mitos y hacer conciencia sobre estas enfermedades y la importancia de brindar atención y una detección temprana. Y bueno, eso sería todo. Aquí están nuestras referencias empleadas para la investigación y muchas gracias por su atención.